Los amo con el amor de Jesús, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hoy me gustaría compartirles las características que nos llegan cuando somos santificados por la palabra y la oración. Si nos esforzamos por vivir una vida santa a través de la palabra y la oración, ¿qué características aparecerán en nosotros? Hay dos principales: las características externas e internas de la santidad. Entonces, ¿qué significa y qué cambios externos comienzan a ocurrir en nuestras vidas? Como dijo el apóstol Pablo, significa comenzar a vivir una vida diferenciada del mundo. Porque soy santificado, estoy separado del pecado y de las cosas mundanas. Esto significa que comenzamos a alejarnos de las cosas impías, como las concupiscencias de la carne y las concupiscencias de los ojos. En otras palabras, aunque todavía vivimos en el mundo, vivimos una vida separada que no está manchada por el mundo. Esta es la característica externa de las personas santas. Vivimos en el mundo, pero no imitamos al mundo. Si es así, ¿qué características espirituales aparecerán internamente? Si la característica externa nos lleva a la santidad y es un cambio en la vida, en el interior se producirá un cambio espiritual junto con un cambio de mentalidad. ¿Qué significa eso? Si he vivido mis propios pensamientos hasta ahora, cuando nos volvemos santos a través de la palabra y la oración, el centro de nuestros pensamientos cambia de mí a Dios. Con este cambio, ahora siempre estamos pensando y juzgando centrados en Dios. Este es el cambio que ocurre dentro de nosotros cuando somos santificados. También hay un cambio espiritual que lo acompaña. Comienza a desarrollarse el discernimiento espiritual. Cuando vivimos apartados para Dios, se llega a desarrollar la capacidad de discernir los espíritus de las cosas impías. ¿Alguna vez ha estado en un lugar determinado y ha experimentado una repentina sensación de mareo, dolor de cabeza, vómitos o dolor físico? Va a cierto lugar en un estado saludable y sientes así, y luego deja ese lugar, vuelve a estar bien. ¿Alguna vez ha tenido esta experiencia? ¿Por qué nos pasa esto? Este fenómeno ocurre cuando nosotros, que somos santos, vamos a lugares donde hay un espíritu maligno impío. Esto es lo que sucede cuando nuestra santidad y la impiedad chocan. El apóstol Pablo dice que las cosas espirituales se acomodan con lo espiritual, pero cuando voy a un lugar impío, en un estado espiritualmente santo, así es como este discernimiento de espíritus se lleva a cabo aún a través del cuerpo. ¿Es esto realmente posible? También se puede encontrar una relación con esto en la Biblia. David, siendo perseguido por Saúl, huye a Samuel. Entonces, Saúl envía a sus hombres a traer de vuelta a David. Pero, ¿qué sucede en Nayot en Ramá, donde los hombres de Saúl vienen a arrestar a David? A medida que el Espíritu de Dios se derrama sobre sus mensajeros, comenzaron a profetizar. Cuando llegaron los demás mensajeros, también experimentaron lo mismo. Incluso cuando Saúl viene, experimenta lo mismo. Entonces, ¿por qué le sucedió esto? Esto se debe a que el lugar se santificó mediante la palabra y la oración. ¿No está Samuel confesando que no pecará en cesar de orar? Cuando Saúl y sus hombres llegaron a Nayot en Ramá, donde la palabra y las oraciones estaban acumuladas, una fuerte presencia de Dios descendió de ese lugar santo. En otras palabras, cuando Saúl y sus hombres, que no eran santos, llegaron a un lugar santo, fueron dominados por el lugar. Entonces, a la inversa, ¿qué sucederá cuando una persona santa, una persona llena del Espíritu Santo, vaya a un lugar donde el espíritu del mal es fuerte? Sucede lo contrario. Mi santidad y la maldad chocan. En este momento, esta colisión hace que nos sintamos mareados, aturdidos, incómodos o con vómitos. Pero si ignoramos estos fenómenos de discernimiento y continuamos allí, con el tiempo estas cosas se adormecen y desaparecerán. Pero hay una cosa que debemos tener claro. Estos síntomas físicos no aparecen porque mi cuerpo sea extraño, sino que es una señal de discernimiento espiritual que nos ha dado el Espíritu Santo. Cuando el yo santo, sin saberlo, va a un lugar donde hay un espíritu maligno, el Espíritu Santo hace posible discernir las cosas espirituales a través de estos signos físicos. Si usted también se siente mareado, aturdido o mal cuando va a cierto lugar, es un mensaje del Espíritu Santo para que se retire de ahí porque el lugar no es santo. Sin embargo, por el contrario, hay ocasiones en las que no se va, sino que tiene que luchar contra los malos espíritus que gobiernan el lugar. ¿Qué se debe hacer en estas situaciones? Por ejemplo, este es el caso al ir a visitar la casa de algún santo de la iglesia. Si hay momentos en la comunidad de fe en los que a veces se siente mareado, frustrado o con signos físicos, no debe evitarlo en ese momento, sino ir a cada rincón de la casa hasta que se despeje la parte espiritual, cubrirlo con la sangre de Jesús, reprender a los espíritus malignos y orar por limpieza espiritual. Amados, cuando somos santificados mediante la palabra y la oración,
¿Han reconocido cuál es una de nuestras características espirituales? Es decir, porque soy santificado, surge el discernimiento espiritual, y cuanto más viva en santidad, me vuelvo ante Dios más sensible. Cuando los espíritus malignos atacan, lo puede discernir espiritualmente. Si lo explicamos a través de la Biblia, podemos verlo mirando el caso de Judas Iscariote. Judas no discernió cuando Satanás puso en su pensamiento en vender a Jesús. ¿Por qué? Él era impío debido a su codicia, por lo que no podía discernir los ataques de Satanás. Sin embargo, si somos llenos del Espíritu Santo mediante la santidad, cuando los espíritus malignos nos ataquen, tendremos discernimiento diciendo: ahorita un espíritu maligno me está atacando. Como dijo el apóstol Pablo, que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. El reconocer que un espíritu impío y maligno se acerca a alguien santo, esto es discernimiento espiritual. Y si reprende al espíritu maligno en ese momento, estas fuerzas espirituales que han venido de un camino, luego huirán por 7. Esta es la característica espiritual que surge en nosotros cuando nos santificamos a través de la palabra y la oración. Además, en este estado, ¿qué pasa si continuamos siendo más santos a través de la palabra y la oración? Ahora también tiene discernimiento de la palabra. Ahora podemos escuchar la voz apacible y delicada de Dios con mayor claridad. Es como cuando estamos en una ciudad. No podemos escuchar bien nuestras voces debido al ruido, pero cuando estamos en un lugar tranquilo y silencioso, se logra escuchar hasta la más mínima voz, ¿verdad? Estas son las características que aparecen cuando somos santificados mediante la palabra y la oración. Amados, ¿no anhelan estos aspectos? Al ser santificados mediante la palabra y la oración, el discernimiento del Espíritu Santo se revela en nosotros. El Señor, que no tiene favoritismos, quiere darnos esta gracia. Todo lo que tenemos que hacer es mostrar nuestra fe. Tenemos que diferenciar nuestras vidas. Significa que debe haber una adoración espiritual en la que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos para que podamos discernir la voluntad de Dios. El Señor nos exhorta a hacer esto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor nos habla: no se conforme con el mundo, sea transformado por la renovación del corazón y sea santo por la palabra y la oración. Si estas palabras se convierten en un desafío, tome la decisión ahora y busque la ayuda del Espíritu Santo. Queremos solidificar nuestras vidas a través de la palabra y la oración. En el nombre de Jesús, oro para que la obra del Espíritu Santo sea más evidente en nuestras vidas y que nuestras almas lo anhelen más y nos lleven a vivir una vida santa. Amén.